Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Permíteme proporcionar algo de información de fondo. Tanto mi esposa como yo tenemos 54 años y llevamos casados 31 años. Ella trabaja como enfermera registrada en un hospital y yo he estado empleado por un constructor de viviendas desde los 18 años. Tenemos 2 hijos adultos en sus 20 que se han mudado de casa. En nuestra mediados de los 40, decidimos perseguir el sueño de mi esposa de dirigir una posada. Habíamos estado buscando casualmente la propiedad adecuada durante años. Finalmente, encontramos un terreno de 5 acres con una casa que data de la década de 1870. Los propietarios originales eran prominentes terratenientes en nuestra área con un sustancial negocio agrícola. Con el tiempo, menos miembros de la familia querían continuar con la agricultura, así que empezaron a vender partes de la tierra. Nuestra ciudad ha experimentado un crecimiento, principalmente debido a su belleza natural y atracciones, atrayendo a turistas. Las tierras de cultivo a lo largo de las carreteras principales se están desarrollando rápidamente. Sin embargo, la propiedad que compramos está alejada de las carreteras principales. Desde que la compramos, mi esposa y yo hemos estado trabajando en la renovación de toda la casa. Se había descuidado un mantenimiento básico y estamos comprometidos en restaurar la casa a su antigua gloria de hace 150 años, al mismo tiempo que obtenemos ingresos de ella. Mi esposa se encarga de la decoración de las habitaciones, mientras que yo me encargo de las renovaciones y pago por los materiales, así como por cualquier ayuda profesional si es necesario. Soy bastante hábil, así que hago la mayor parte del trabajo yo mismo. En los últimos años, la industria de la vivienda ha experimentado un crecimiento sustancial. Trabajábamos incansablemente y estaba ganando un ingreso sustancial hasta el año pasado. La pandemia nos obligó a dejar de trabajar por un tiempo en 2020 y luego enfrentamos escasez de materiales durante este tiempo. Mi esposa, siendo trabajadora de primera línea, trabajó sin parar en el hospital durante 18 meses. El año pasado, a menudo trabajó durante semanas sin tomar un día libre. El personal médico se quedaba en el hospital, compartiendo habitaciones y se volvía muy unido. Trabajaban en ciclos de 4 semanas de trabajo y 2 semanas de descanso a partir de marzo del año pasado y continuando hasta el otoño, y luego de nuevo después de Acción de Gracias. Después de que nuestros hijos crecieron, mi esposa estuvo dispuesta a trabajar para otros si necesitaban ayuda. Presenció a jóvenes padres que no podían visitar a sus familias y renunciaría a su tiempo libre para apoyar al personal que realmente lo necesitaba. Otros en el equipo también lo hicieron. Toda la experiencia con la COVID la cambió. Presenciar a personas en ventiladores y las muertes tuvo un impacto significativo. Se convirtió en una persona diferente, más distante, y nuestra intimidad se detuvo. Pensé que se debía a sus experiencias o su edad. Intenté hablarlo, pero ella me dijo que simplemente ya no sentía lo mismo. Continuamos trabajando estrechamente en la casa. Habíamos planeado viajes a una zona de nuestro estado conocida por su gran población Amish, famosa por la artesanía en carpintería y costura. Compramos varios muebles para las habitaciones y colchas hechas a mano. El pasado fin de semana, nos estábamos preparando para un viaje de 3 días para comprar muebles de comedor en esa zona. También intercambio algo de madera que adquiero al desmantelar antiguos graneros, lo cual hago como trabajo secundario. La madera de granero está muy solicitada. Sin embargo, mi jefe me informó que todos trabajarían toda la semana porque logró obtener los suministros necesarios. Le dije a mi esposa que podríamos ir el sábado y el domingo, pero el viernes por la mañana me informó que ella todavía iría con algunos compañeros de trabajo porque también había un festival de otoño esa noche. Fui a un bar local. Se me acercó una de las compañeras de trabajo de ella y le pregunté si iba en el viaje. Ella no tenía conocimiento de eso. Así que le envié un mensaje de texto a mi esposa preguntándole si había llegado sana y salva y quién estaba con ella. Ella respondió que su amiga, otra amiga cercana y alguien llamado Stevie estaban con ella.
Había escuchado este nombre mencionado en los últimos meses y asumí inicialmente que era una mujer. Le pregunté a su amiga en el bar si conocía a este Stevie, pero dijo que no, aunque mencionó a un hombre llamado Steven que trabajaba con ellos. Mi esposa regresó el domingo por la tarde con bolsas que contenían manteles, servilletas, paños de cocina y más. Mientras me mostraba lo que había comprado, encontró una bolsa más pequeña dentro de una de las más grandes. Después de echar un vistazo adentro, dijo: «Oh, no, esta bolsa no es para nosotros». Decidí dejarlo pasar. Sin embargo, más tarde, cuando revisé la bolsa, descubrí que ella había escondido decoraciones destinadas a una sala de hombres dedicada a un equipo deportivo universitario en el que no estaba interesado. Le pedí tener una conversación con ella, preguntándole una vez más acerca de las personas que fueron en el viaje. Mencionó a las mismas 3 personas. Pregunté específicamente por Stevie, a quien no habíamos conocido. Ella dijo que Stevie era una mujer con la que trabajaban. Luego revelé las decoraciones de la sala de hombres y le pregunté nuevamente quién era Stevie. Ella comenzó a llorar y confesó que era un hombre, y sí, habían estado involucrados en una relación desde el año pasado durante el cierre del hospital. Ahora él está viviendo en una de las habitaciones terminadas y yo estoy en nuestra habitación. Planeo consultar con un abogado el lunes. No estoy seguro de cómo manejar la casa, el negocio y el matrimonio. Para mí, parecía que lamentaba haber sido descubierta, pero no la aventura. Le pregunté si terminaría la relación con Stevie, y ella estaba indecisa. Las últimas semanas han sido bastante ocupadas. Mi trabajo y trabajos secundarios han aumentado, pero mi esposa y yo hemos tenido disputas. Consulté con un abogado y, después de explicar todo, sugirió que intentemos resolver nuestros problemas antes de que él se involucre. Actualmente, nuestra casa no funciona como un negocio, por lo que no se puede vender de esa manera. Tendríamos que venderla como una casa sin terminar, lo que probablemente reduciría el precio. Hemos invertido más de $100,000 en la casa, sin incluir la hipoteca. El abogado deberá consultar con un abogado de bienes raíces y posiblemente un abogado de negocios, por lo que sus tarifas serán sustanciales. Intenté acercarme a mi esposa para ver si podíamos hablar. No estoy seguro de si está avergonzada por ser descubierta, pero se ha vuelto bastante terca. Me pidió que dejara la casa, pero expresé que no tenía intenciones de hacerlo. En respuesta, propuso que renunciara a la suite principal y me mudara a una de las habitaciones. Nuevamente, le dije que no tenía planes de hacerlo. Luego amenazó con mover todas mis pertenencias al vestíbulo en los próximos días para que decidiera dónde me quedaría. Así que decidí dar por terminada la conversación. Fui a donde guardo mis suministros y saqué una cerradura nueva con un teclado de botón de presión, que tenía la intención de instalar en las puertas de las habitaciones cuando tuviéramos invitados. La combinación se puede cambiar después de cada invitado. La instalé en la puerta de la suite principal. Al día siguiente fui a trabajar, y cuando regresé a casa, encontré una serie de mensajes enojados sobre la cerradura. Estaba furiosa, exclamando: «¿Cómo te atreves a cerrarme la puerta de mi habitación?». Después de ir y venir, le pedí que por favor habláramos, y finalmente aceptó. Más tarde esa noche, nos sentamos. Expresé lo herido que me sentía al enterarme de la aventura y mencioné que hubiera deseado que me hubiera dicho que estaba infeliz. Ella permaneció en silencio, así que continué, diciendo que en mi opinión, el matrimonio ha terminado. Ella simplemente asintió. Luego le informé que había consultado con un abogado, lo que la sorprendió. Le expliqué lo que el abogado había aconsejado, enfatizando que sería mejor si pudiéramos llegar a algún acuerdo. Nuestro activo más importante es la casa, y venderla resultaría en una pérdida sustancial. Ella sonrió y afirmó: «Puedo demostrar que he pagado la hipoteca, así que la casa es mía». Negué con la cabeza y le dije que mi abogado había aclarado que la casa es un activo marital ya que ambos nombres están en la hipoteca. Luego le mostré un par de carpetas donde había organizado cada recibo por habitación,
detallando cuánto dinero había gastado en la renovación de la casa, miles en total. Los recibos la tomaron completamente por sorpresa. Ella aún no ha consultado con un abogado. Sugerí que viviéramos juntos en paz, termináramos la casa y luego estableciéramos el BNB. En ese momento, ella podría comprarme el negocio. Sin embargo, ella permaneció obstinada. Insistió en que me fuera, de lo contrario, tiene planes de mudar a Stevie. Decidí levantarme y tomar un vaso de agua para recoger mis pensamientos. Al regresar a la mesa, le dije que si lo veo en la casa o en la propiedad, comenzaría a deshacer todo lo que se ha hecho. Sacaría cada clavo y tornillo que he puesto, quitaría cada luz y accesorio de fontanería. Aclaré que no los destruiría porque son de mi propiedad, pero los reemplazaría con materiales reciclados. Sugerí que lo pensara, consultara con quien le esté dando consejos y me informara. Ayer se acercó a mí y no habíamos hablado en varios días. Preguntó si podíamos hablar de nuevo. Mencionó que había hablado con nuestros hijos y yo les había informado a cada uno sobre la situación. Nuestra hija le propuso que nos quedáramos en la casa hasta que estuviera terminada. Podríamos comenzar el negocio como yo había sugerido, y tal vez podría mudarme más tarde pero aún conservar un 50% de propiedad. Mamá podría dirigir el negocio, contratando a algunos empleados para ayudar a administrar el lugar, hacer trabajos de jardinería y darle un día libre a mamá. Le dije que lo pensaría, pero mi postura sobre Steven no cambiaría. Así que he programado otra cita con un abogado. El problema principal es que probablemente no estaremos en el negocio hasta 2023. El exterior necesita un trabajo sustancial junto con el paisajismo y necesitamos organizar una habitación para que uno de nosotros viva. La habitación que ocupo actualmente es parte de las habitaciones para alquilar. He estado recuperándome de un derrame cerebral durante casi 4 meses ahora, y poco a poco estoy volviendo a ser yo mismo. Mi esposa y yo estábamos en medio de discutir cómo deberíamos dividir nuestros activos, según lo recomendado por nuestros abogados. Durante nuestra conversación, de repente tuve otro derrame cerebral. Estaba bien un momento, y luego me desplomé al suelo. Afortunadamente, mi esposa, que es enfermera registrada, reconoció que algo estaba mal cuando me preguntó si estaba bien, y de repente caí. Inmediatamente llamó al 911 e informó que estaba teniendo un derrame cerebral. Pasé una semana en el hospital y luego fui a rehabilitación. Mi esposa se había tomado una licencia laboral para cuidarme. Cuando regresé a casa, creo que su presencia y cuidado contribuyeron enormemente a mi recuperación. Ella regresó al trabajo en enero cuando sintió que podía arreglármelas por mi cuenta en cierta medida. Nuestros hijos me visitan cuando ella trabaja sus turnos de 12 horas. No estoy completamente seguro de si todavía está involucrada con Stevie, ya que pasó 2 meses a mi lado. Sin embargo, ha tomado un par de vacaciones de 3 días por su cuenta, lo que me hace sospechar que su relación aún podría estar en curso. Actualmente, las discusiones sobre el divorcio se han dejado de lado. Quiero expresar mi gratitud a quienes han estado preguntando por mis actualizaciones y enviándome mensajes directos preguntando por mi paradero. Me estoy recuperando constantemente. Tengo algunos problemas de movilidad, lo que hace imposible que vuelva al trabajo, así que tal vez necesite explorar otras opciones. He iniciado el proceso de divorcio y al principio tenía algunas dudas. Puede ser debido a mis problemas de salud que nublaron mi juicio. Durante mi recuperación, mi futura exesposa fue bastante cariñosa y solidaria. Una vez que recuperé mi independencia y autosuficiencia, comencé a notar ciertas cosas. Mi esposa pasaría frecuentemente los fines de semana fuera de casa, tal vez 1 o 2 veces al mes. Nuestros hijos vendrían a ayudar. Ahora me he dado cuenta de que estaba visitando a Stevie o yéndose con él. Los niños se dieron cuenta de la situación bastante rápido. Nuestra hija, en particular, se ha distanciado de mi futura exesposa, y su relación ahora es inexistente, lo cual es lamentable.
Mi hijo, por otro lado, no aprueba sus acciones pero no ha cortado lazos. Hemos tenido discusiones sobre el divorcio y la división de nuestros activos, y parece que lo manejaremos de manera amistosa. Ninguno de nosotros puede permitirse comprar la parte del otro. Hemos solicitado la ayuda de un corredor de negocios que encontró una empresa algo similar a Airbnb, lo cual nos ha hecho una gran oferta por nuestra propiedad. Así que procederemos con el divorcio y seguiremos adelante. Una vez que se finalice en 1 o 2 meses, la venta de la propiedad seguirá poco después. Mi salud no está completamente restaurada, y tal vez nunca lo esté. Afortunadamente, tengo un jefe comprensivo que está dispuesto a acomodarme mientras me paso a mi nuevo rol como gerente de proyectos para él. Historia 2. He estado casado con mi esposa durante 12 años, y tenemos un increíble hijo de 11 años. Hasta anoche, creía que nuestro matrimonio era bueno. Siempre traté de ser bueno con ella, y no teníamos problemas financieros ni de intimidad. Nunca la di por sentada, y sinceramente me sentía agradecido todos los días de que ella fuera mi esposa. Pero ahora no estoy seguro de qué pensar. Ayer, después del trabajo, recibí una llamada de mi departamento de policía local. Me pidieron que fuera a la comisaría lo antes posible. Estaba nervioso y temía que algo le hubiera sucedido a mi esposa o a mi hijo. Sin embargo, me aseguraron que no había peligro para ellos y solo me pidieron que fuera a la comisaría. Cuando llegué a la comisaría, me llevaron a una habitación con una mesa y sillas. Comenzaron a hacerme preguntas sobre un compañero de trabajo de mi esposa, a quien no he visto ni hablado desde la fiesta de Navidad de nuestra empresa en diciembre de 2019. Los oficiales seguían preguntando cosas como, ¿cuánto tiempo has sabido? ¿Y cómo te enteraste? Estaba desconcertado y solo podía responder, ¿de qué están hablando? Después de aproximadamente 1 hora, dejé de responder a sus preguntas y pregunté repetidamente por el paradero y la seguridad de mi esposa e hijo. Este vaivén continuó durante unas 2 horas, con los oficiales saliendo periódicamente de la habitación durante 15 a 20 minutos antes de regresar para continuar con el interrogatorio, como en una serie policial cursi. Durante su visita final, me mostraron un video en una tableta de mi esposa y el chico de su trabajo teniendo cercanía. Después de eso, no recuerdo mucho, excepto por gritar repetidamente, ¿qué diablos es esto? Tuve un severo ataque de pánico justo allí en la comisaría. Un paramédico me revisó, y mi presión arterial estaba increíblemente alta. Sugirió ir al hospital, pero lo rechacé porque necesitaba localizar a mi esposa e hijo. Después de calmarme, los oficiales explicaron que el hombre del video había estado teniendo una aventura con mi esposa, así como con varias otras mujeres. Lo descubrieron esa mañana, brutalmente golpeado en su entrada. Todavía estaba vivo pero en condición crítica, y había dudas sobre su supervivencia. Su esposa concedió permiso a las autoridades para revisar su teléfono y computadora, donde encontraron el video que involucraba a mi esposa. Preguntaron acerca de mi paradero esa mañana, e informé que había estado en el gimnasio y luego en el trabajo, que está a unos 10 minutos en coche del gimnasio. En ese momento, me permitieron irme, sin embargo, sugirieron que tal vez no quisiera quedarme en mi casa, ya que sospechaban que el ataque podría estar relacionado con su aventura con mi esposa. También mencionaron que mi esposa no era la única persona con la que tenía una aventura. Al escuchar esto, me apresuré a casa. Organicé para que mi hijo se quedara con nuestros vecinos, luego empacamos algunas ropas y su computadora portátil escolar. Agarré mis herramientas y nos dirigimos a la casa de mis padres, que está a 45 minutos en coche. Todavía no he recibido ninguna palabra de mi esposa, su teléfono va directamente al correo de voz. Me he puesto en contacto con el oficial que me dio su tarjeta, y me informó que ella está en el hospital con el hombre con el que ha estado engañándome. Ahora estoy en la cama con mi hijo a un lado y mis herramientas al otro. Mi papá está durmiendo en su silla en la sala de estar con sus herramientas en su regazo, y no he dormido en más de 30 horas.
Me siento perdido y confundido, sin saber por dónde empezar. Para aquellos que cuestionan la autenticidad de mi publicación, mi única respuesta es que realmente desearía que no fuera verdad. A veces, los eventos de la vida real pueden ser incluso más increíbles que la ficción. Para aquellos que no pudieron encontrar una historia en las noticias, parece que debido a la naturaleza del ataque, muchos detalles se mantuvieron confidenciales. Incluso los medios de comunicación locales solo lo mencionaron brevemente como un asalto durante sus noticias nocturnas. Para aquellos que insinuaron que la policía no haría eso, debo estar en desacuerdo. Lo hicieron. Aprendí de mi abogado que la policía tiene un margen significativo en sus acciones y declaraciones, especialmente cuando no estás bajo arresto. Incluso pueden mentirte directamente a la cara, lo cual hicieron en mi caso. Resulta que mi esposa no estaba en el hospital con su amante cuando contacté al detective. De hecho, la habían ingresado al hospital psiquiátrico mucho antes ese día, mientras él aún estaba en cirugía. No sé por qué inventarían eso, pero lo hicieron. Esta situación me ha vuelto muy escéptico sobre la aplicación de la ley. Después de recobrar el conocimiento esa tarde, me puse en contacto con el socio legal de mi tío, quien también es un amigo de la familia. Visitó la casa de mis padres para discutir mis opciones conmigo. Todo su bufete de abogados ahora me representa tanto en el divorcio como en la defensa criminal. Ese domingo, obtuvo una orden de custodia de emergencia y una orden de protección contra mi esposa para mí, mi hijo y mis padres. Nuestra fecha de tribunal está programada para 60 días a partir de ahora. La policía le entregó la orden el lunes cuando salía del hospital psiquiátrico. Según su hermano, que es un amigo cercano mío, ella no lo tomó bien. Actualmente está quedándose con sus padres. Todavía no he tenido una conversación con ella, y ella tampoco ha hecho ningún esfuerzo por contactarme. No estoy seguro si esto se debe a que se siente avergonzada, indiferente o a la orden de restricción. De todas formas, estoy aliviado de que mi esposa no sea la persona que creía que era, y lamento no haberlo visto antes. Tuve que tener una conversación con mi hijo y elegí ser honesto con él, explicándole las cosas de una manera apropiada para su edad. Sorprendentemente, su respuesta inmediata fue: «Por favor, no dejes que mamá me lleve». Le pregunté por qué dijo eso, y él compartió que mi esposa lo había estado tratando mal cuando yo no estaba presente. Ella le dijo que si me contaba, se lo llevaría y nunca me volvería a ver. Ella ha estado lastimando emocionalmente a nuestro hijo, y yo no me di cuenta. Honestamente, esto me afectó más que el video. Informé a mi abogado sobre la declaración de mi hijo, y él lo utilizó, junto con el estado mental y el ingreso de mi esposa, para obtener la custodia de emergencia. Me puse en contacto con la escuela para obtener recursos de terapia, y él comenzará la terapia en el nuevo año. Me siento como el peor padre en este momento. En cuanto a nuestras familias, sus padres me contactaron el martes y pidieron visitarnos. Todavía estaba en casa de mis padres, y les permití venir, pero dejé claro que mi esposa no podía estar cerca de nosotros. Estuvieron de acuerdo, se disculparon increíblemente, y su madre no pudo dejar de llorar todo el tiempo. Su padre estaba desconsolado y se refería a mi esposa como «esa chica». Ambos sentían que algo estaba mal con ella, y no la criaron de esta manera. Nos abrazamos y lloramos antes de que se fueran, y les aseguré que siempre serían parte de nuestras vidas, independientemente de lo que suceda con el divorcio. Después de lo que mi hijo me contó, la visita de ellos fue la parte más difícil de todo este calvario. Mis abogados han estado haciendo un trabajo excepcional. Descubrieron que el hombre con el que mi esposa estaba involucrada tiene un extenso historial criminal. Uno de los abogados me dijo que cuando imprimieron el historial de arrestos del chico, la impresora estuvo funcionando durante 5 minutos seguidos. Por lo que encontraron, actualmente está en libertad condicional por delitos relacionados con píldoras y ha tenido vínculos con pandillas en el pasado. Aún está vivo pero en condición crítica y es posible que no lo logre. El investigador del bufete de abogados se puso en contacto con la compañera de trabajo que llevó a mi esposa al hospital.
La compañera de trabajo les informó que la aventura de mi esposa era un secreto abierto en la oficina. Mis abogados creen que así fue como la policía nos identificó a mí y a mi esposa en el video. Hay varias fotos de la fiesta de Navidad del año pasado en el trabajo de ella, y mi esposa y yo aparecemos en muchas de ellas. Esa es mi situación en toda esta situación. Estoy simplemente entumecido, perdido y desconsolado. ¿Cuánto dura este entumecimiento y hay alguna manera de superar más rápidamente este entumecimiento emocional? Quiero decir, realmente entumecido, como si todo fuera un sueño. Todo lo que acabo de compartir parece que le está sucediendo a otra persona. Quiero compartir que mi hijo está mucho mejor. Comenzó la terapia en la primera semana de enero y ya estamos viendo una diferencia notable. Le pregunté si se sentía cómodo con que hablara con su terapeuta y estuvo de acuerdo. Así que he tenido algunas conversaciones con ella. Según la terapeuta, mi futura exesposa solía ofender verbal y emocionalmente a nuestro hijo siempre que estaban solos juntos. No le permitían hacer ruido ni molestarla de ninguna manera cuando estaba en casa. Ella lo dejaba solo durante periodos prolongados, incluso durante la noche cuando yo estaba fuera de la ciudad. Luego, lo amenazaba con llevárselo y no volver a verme si le contaba a mí o a cualquier otra persona. La terapeuta explicó que esto lo hacía sentir impotente y dependiente en una etapa de su desarrollo en la que debería sentirse empoderado y autosuficiente. En vista de esto, le compré un teléfono y lo ayudé a memorizar los números de teléfono de los miembros de la familia y direcciones relevantes. Le he estado enseñando conciencia situacional, como prestar atención a los nombres de las calles y leer direcciones en los edificios. También hemos practicado cómo pedir ayuda a las personas y cómo puede comunicar claramente a los desconocidos que está en problemas y no se siente seguro. Reconozco que esto puede sonar simple, pero mi hijo puede ser algo introvertido y tímido cuando no se siente cómodo. Aunque solo llevamos unas semanas haciendo esto, puedo ver que realmente está aumentando su confianza. Agradecería mucho cualquier sugerencia sobre cómo mejorar aún más su autosuficiencia. Su seguridad y bienestar siguen siendo mis principales prioridades. En cuanto a mí, estoy manejando las cosas lo mejor que puedo. Comencé la terapia alrededor del mismo tiempo que mi hijo, y aunque no hablo tanto con mi terapeuta como él, me ha ayudado a hablar sobre mis pensamientos y sentimientos sobre todo lo que nos ha sucedido a nosotros y a nuestra familia. La sensación de entumecimiento ha desaparecido, pero ha sido reemplazada por una ira ardiente en el fondo de mi estómago cada vez que pienso en mi futura exesposa y en lo que ha hecho pasar a nuestra familia. Curiosamente, aunque no me gusta sentirme enojado, es más fácil manejarlo que el entumecimiento. Mi terapeuta mencionó que esto es parte del proceso de duelo y lo que importa no es cómo nos sentimos, sino cómo canalizamos estas emociones. En cuanto a mi situación legal, debo admitir que es el desafío más intimidante que he enfrentado en mi vida. Se me otorgó la custodia temporal completa de mi hijo y la pensión alimenticia, aunque inicialmente no lo quería. Mi abogado insistió en que lo solicitáramos. La orden de protección para mi hijo y para mí también se extendió durante la audiencia de solicitud de una orden, a la que mi futura exesposa y su abogado no asistieron. El juez preguntó sobre permitir visitas supervisadas, sin embargo, mi hijo se negó rotundamente, por eso lo llevé, como me aconsejó mi abogado. El juez le preguntó a mi hijo si hablaría con él en privado, y mi hijo estuvo de acuerdo. Tuvieron una reunión en las cámaras del juez, con el juez, un taquígrafo y un oficial de bienestar infantil, que duró unos 10 minutos. Después de esta reunión, el juez concedió las órdenes temporales y ordenó terapia y una evaluación psicológica para mi hijo. Afortunadamente, el terapeuta que está viendo tiene una conexión o acreditación para trabajar con los tribunales, por lo que no necesita ver a otro terapeuta. Mi abogado explicó que esto es positivo porque su terapeuta puede proporcionar una recomendación de custodia. Sin embargo, tengo miedo de que pueda obtener algún tipo de custodia a pesar de lo que le hizo a nuestro hijo. En cuanto a la otra persona involucrada, no tengo mucha información. Según mis abogados, está vivo pero aún en el hospital.
No he tenido contacto con la policía desde mi entrevista inicial, así que no hay novedades allí. En cuanto a mi futura exesposa, no la había visto desde el día en que me interrogaron hasta el jueves. Intentó llamarme varias veces, pero no contesté. Cuando llamó desde otro número, colgué inmediatamente. No tengo ningún deseo de entablar una conversación con ella ni de escuchar lo que tenga que decir. Su abogado solicitó una audiencia preliminar para nuestra mediación designada por el tribunal. Fue notificada en la segunda semana de enero. Asistió a la reunión con su abogado, y sé que puede sonar mezquino, pero incluso con la mascarilla, no se veía bien. Mi futura exesposa solía ser una mujer atractiva y atlética. Juro que en nuestras fotos de boda se parecía a una supermodelo. Sin embargo, ahora ha perdido una cantidad significativa de peso, lo cual es preocupante. Parecía enferma y frágil. Ni siquiera hizo contacto visual conmigo y mantuvo su rostro mayormente hacia abajo durante toda la reunión. La reunión, en resumen, sus solicitudes fueron bastante absurdas. Buscaban visitas durante el proceso de divorcio y custodia compartida después. También querían que retiráramos las órdenes de protección. Además, propuso vivir juntos hasta que se finalice el divorcio, lo cual es honestamente increíble después de todo lo que ha sucedido. Fue tan irrespetuoso que me dio un dolor de cabeza palpitante durante toda la reunión. Sin embargo, todo valió la pena cuando revelamos una sorpresa al abogado de ella. Durante la discusión sobre cómo manejar la división de bienes, mi abogado reaccionó con asombro y dijo: ¿Qué división de bienes? Lee el acuerdo prenupcial. La expresión en el rostro de su abogado fue absolutamente impagable. Ella no le había informado a su abogado sobre el acuerdo prenupcial. Mi difunto tío, el socio fundador de la firma de abogados que estoy utilizando, redactó ese acuerdo prenupcial. Incluso le contrató un abogado a ella para que lo revisara antes de que nos casáramos. Según mi abogado, es una obra maestra porque seguimos las instrucciones de mi difunto tío al mantener nuestras finanzas separadas. La casa en la que vivimos fue un regalo de mi tío para mí antes de nuestro matrimonio. Todos los servicios públicos y seguros están a mi nombre. Cada vehículo está registrado solo a nombre del propietario. Nunca tuvimos que avalar las deudas del otro. Tenemos una cuenta de ahorros conjunta para gastos domésticos y emergencias que solía tener alrededor de 8,000 pesos, pero ella ya la ha vaciado, dejando menos de 300 pesos. El acuerdo prenupcial estipula que los activos y deudas matrimoniales se deben dividir por igual, y la propiedad de los activos intangibles y deudas personales vuelve al individuo que las incurrió. La cláusula de adulterio es simple, significa que si cualquiera de las partes es sorprendida o admite cometer adulterio, renuncian a cualquier reclamo de manutención conyugal. Hay más en ello, pero mi abogado me asegura que intentar impugnar este acuerdo prenupcial será excepcionalmente difícil porque es uno de los más equitativos que ha visto. La última solicitud de su abogado me ha afectado profundamente. Solicitaron retrasar la mediación oficial por 6 meses mientras mi esposa asiste a una rehabilitación para el uso de sustancias. Algunas personas en mis publicaciones anteriores mencionaron su posible uso de sustancias, pero nunca lo consideré seriamente hasta ahora. Me resultó difícil incluso imaginarlo. Hablé con mi abogado al respecto, y él dijo que discutiríamos y responderíamos a su propuesta antes de irnos. Mi esposa habló por primera vez y me entregó una carta que había escrito. Mi abogado me miró con precaución, pero después de una cierta reflexión interna, tomé la carta. Lamentablemente, desearía no haberlo hecho. La carta comenzó con todas esas líneas cliché que los infieles usan y que todos me advirtieron. Te amo. Amo a nuestra familia. Sé que maltraté a nuestro hijo, y me odio por eso. Quiero que volvamos a ser nosotros. Pero admitió que comenzó a usar medicamentos después de una cirugía importante que tuvo hace unos 2 años. Con el tiempo, comenzó a comprar estas pastillas a sus colegas, incluida la otra persona. Él se convirtió en su principal proveedor, y cuando se quedó sin dinero, empezó a acostarse con él para compensar.
Ocultó todo esto de mí porque temía que yo la obligara a dejarlo y se sentía incapaz de funcionar normalmente sin la medicación. Según ella, él no significaba más para ella que una fuente para su solución, y lamenta profundamente sus acciones, tanto por ella como por nuestra familia. Ahora afirma entender lo terribles que fueron sus acciones y quiere mejorar por el bien de nuestra familia. Me está pidiendo que al menos le dé algo de tiempo para demostrar su compromiso. Para dejar constancia, permítanme aclarar que nunca me reconciliaré con mi esposa. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que me fue infiel y maltrató a nuestro hijo. Sin embargo, no puedo dejar de preguntarme dónde estaba yo durante todo esto. Me siento como la persona más crédula y ajena de la tierra. Además, ¿cómo debo navegar por esta situación a partir de aquí? ¿Simplemente la estoy descartando, o sigue siendo justificada mi sensación de traición? Estoy lleno de ira y resentimiento hacia ella, y es difícil tratar a alguien que lucha contra los demonios que enfrenta. Estoy completamente perdido y sintiéndome desesperanzado una vez más.